Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana para iniciar el mensaje de este día, hermanos. Les voy a invitar a buscar en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Nos ponemos de pie, hermanos, para leer con reverencia la santa palabra de Dios en el día de hoy. Gracias a Dios por todos ustedes, hermanos, que tomaron el tiempo de venir, de estar aquí. Mi oración es que cada vez que nos reunamos, cada vez que estemos aquí, hermano, podamos llevarnos la bendición que Dios preparó para nosotros. Dice la Escritura, hermanos, en el capítulo 9, versículo 36, y viendo las gentes, tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Vamos a usar esas últimas palabras del texto, hermanos, como ovejas que no tienen pastor. Vamos a hablar sobre ese tema. Ese será el tema para nosotros en esta mañana, hermanos, que vamos a estar tocando. Así que vamos a orar al Señor, que Dios nos ayude a entender y sobre todo que Dios nos ayude a aplicar a nuestras vidas lo que vamos a escuchar aquí este día. Padre Dios, damos gracias nuevamente por este hermoso día. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Te rogamos, Señor, que en este momento, Señor, tú también estés con nuestra hermana Ana ahí en el hospital donde se encuentra, Señor. Sé con ella como el médico por excelencia, sé con los doctores, los médicos que la atienden en esta hora, Señor. Padre, dale su salud para que ella pronto pueda estar nuevamente en familia, con su familia y también con nosotros, la iglesia, Señor. Gracias, Padre, por ello. Ahora te pedimos que hables a nuestro corazón, que el mensaje de esta mañana pueda ser suficientemente, Señor, para que nuestras almas sean fortalecidas. Ruego por cada uno de los que estamos, ruego por los que no están aquí, especialmente por los que están enfermos y no pueden salir de casa. Sé con cada uno de ellos, Señor, ahí donde se encuentran, que tu presencia esté con ellos también, y que, Padre, al momento de ellos escuchar este mensaje, puedan también, Señor, gozarse y fortalecerse en ti. Mi Dios, gracias por todo. Continúa con nosotros en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias a Dios por la enseñanza de la palabra, hermanos. Dios siempre tiene oportunamente la enseñanza que nos hace falta. Aquí en este pasaje que acabamos de leer, encontramos una realidad que existía desde los días del Señor Jesucristo y que aún en este pleno siglo XXI todavía sigue existiendo, hermanos. La necesidad de que las ovejas tengan un pastor. El texto dice como ovejas. La palabra como indica, hermanos, o quiere decir, hermanos, que esta palabra realmente no quiere decir que estas ovejas no tenían pastor. Cuando dice como, no quiere decir, hermanos, que no tienen pastor, sino que parece que no tienen pastor. O sea, sí tienen un pastor, pero parece que no tienen un pastor. Eso es a lo que se refiere. Por eso dice el Señor, viendo las gentes, el versículo 36, cuando Él vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, tuvo compasión de la gente, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tienen pastor, hermanos. Este es lamentable, de verdad, en los tiempos actuales, hermanos. Es lamentable que muchas personas todavía continúan así. Actuar por su propia cuenta es un indicador de la falta de un pastor en su vida. ¿Cuántas gentes, hermanos? ¿Cuántos cristianos? ¿Cuántas personas están actuando por su propia cuenta? Hacen lo que bien les parece. Van a donde quieren ir. Van y vienen y hacen lo que ellos creen que es mejor. Nunca consultan con su pastor. Y vaya, hermano, que tenemos que tomar en cuenta que cuando hablamos del pastor, no necesariamente estamos hablando del pastor terrenal. Estamos hablando del pastor celestial. En el Salmo 23, David dijo ahí específicamente, Jehová es mi pastor. No puedo hacer nada sin mi pastor. Tengo que consultar con él. Y en el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Entonces necesitamos contar con ese pastor principalmente. Y luego Dios también nos dio terrenalmente un pastor para que nos ayude
a entender las verdades de Dios, para que nos alimente, para que nos guíe, en fin, todo aquello que requiere de un pastor, hermanos. Entonces, en esta mañana vamos a hablar sobre este asunto tan importante, hermanos. ¿Qué sucede, hermanos, si no tienen un pastor? ¿Qué sucede cuando las ovejas no tienen un pastor? El Señor se preocupó, le dolió en su corazón, de tal manera que dice el versículo: tuvo compasión de ellas. Cayó la compasión en el corazón del Señor al mirar toda esa gente que no tenían un pastor, que iban y venían y hacían y deshacían, y hermanos, todo eso por causa de que estas personas no tenían un pastor. Entonces, ¿qué sucede cuando las ovejas no tienen un pastor? Hay varias cosas que suceden, hermanos. Primeramente, la primera cosa que sucede en las ovejas que no tienen un pastor: no tienen quien los guíe. Cuando no tienen un pastor, hermano, el pastor es el que guía a las ovejas. Los pastores, hermanos, de los tiempos del Señor Jesucristo, los que cuidaban las ovejas, los que pastoreaban las ovejas, usualmente iban al frente. Ellos iban adelante y las ovejas los seguían. Eso es lo que hace el pastor: va al frente guiando las ovejas. Cuando una oveja no tiene pastor, no tiene quien lo guíe, y una oveja se pierde fácilmente, hermanos. Las ovejas se pierden, no tienen la habilidad de orientarse, de saber para dónde se encuentra el redil. Una oveja sin pastor no conoce su redil, no sabe cómo regresar, no conoce el camino, se extravía. ¿Han visto alguna vez ustedes algunas ovejas? ¿Ustedes han tenido oportunidad de tener ovejas? No cabras, pero digo ovejas. Las ovejas cuando andan en el monte, cuando se trasladan, la oveja nada más agacha su cabeza y camina a la voz de su pastor. No se preocupa de ir viendo por dónde se fue para regresarse por ahí. No se preocupa, la oveja simplemente sigue a la voz del pastor. Entonces, una oveja que no tiene pastor tiene el problema de que no tiene quien la guíe. Se va a perder, se va a extraviar muy fácilmente. En el capítulo número 27 del libro de Números, en el Antiguo Testamento, vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento, porque también en el Antiguo Testamento tenemos mucha información acerca de esto. Capítulo número 27, hermanos. Números 27. Comenzando con el versículo número 15, vamos a estar leyendo hasta el 17, por favor. Mira lo que dice ahí la santa palabra de Dios. Versículo 15. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, varón sobre la congregación. Aquí está Moisés pidiéndole a Dios que ponga un varón sobre la congregación, alguien que los guíe. Dice, porque el versículo 17 dice que salga delante de ellos. Estamos hablando de alguien que va guiando a las ovejas, y que entre delante de ellos, y que los saque y los introduzca, porque la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Que no sea como ovejas sin pastor. ¿Qué pasó con el hermano? ¿Dónde está el otro hermano? La hermana, ¿qué pasó con él? ¿Por qué no están en la iglesia? ¿Por qué no están donde está el grupo del redil de las ovejas del Señor? ¿Qué sucedió? Bueno, es que el hermanito se extravió porque no quería pastor. No quería oír la voz del pastor, y cuando el pastor fue al redil con el resto de las ovejas, el hermanito o la hermanita se perdió, se extravió. No llegó porque estaba extraviado. Es importante entonces que nosotros busquemos, hermanos, tener un pastor que nos guíe. Y como dije al principio, hermanos, nosotros tenemos que tomar en cuenta que el pastor que nosotros necesitamos, más que cualquier otra cosa, es el pastor celestial, nuestro Señor Jesucristo. No podemos tomar decisiones sin consultarlo a Él. Debemos de consultar a nuestro Dios. Dios quiere que avancemos, avanzamos. Dios quiere que me detenga, me detengo. Dios quiere que salga, salgo. Dios quiere que entre, entro. Tenemos que estar, hermanos, dispuestos a ser guiados por nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y localmente nosotros tenemos un pastor que cuando oímos la voz de Dios, mire, esto es algo interesante. Después de todo este tiempo que la iglesia ha permanecido cerrada, o el templo ha permanecido cerrado,
ustedes no han dejado de oír la voz del pastor. Porque el pastor ha seguido predicando fielmente en cada servicio. Y no, ustedes no han dejado de oír la voz del pastor. Los únicos que han dejado de oír la voz del pastor son los que no están escuchando el mensaje. Y cuando no escuchan el mensaje se extravían, cometen errores, hacen muchas cosas porque no están escuchando el consejo y la guianza de su pastor. Entonces es importante, hermanos, como ovejas sin pastor, ¿qué sucede con las ovejas que no tienen un pastor? En primer lugar, no tienen quien las guíe. En Números 27, 15 al 17. Número 2, ¿qué sucede con las ovejas que no tienen un pastor? Además de no tener quien las guíe, hermanos, están sin Señor. No tienen un Señor. Mira el capítulo número 22 del primer libro de los Reyes. Primero de Reyes, capítulo número 22. Primer libro de los Reyes. Vamos al capítulo 22. Busque el versículo 15. Y vamos a leer también hasta el versículo 17, hermanos. Primero de Reyes, capítulo 22, versículo 15. Vino pues al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot y Galad o la dejaremos? Y él respondió: sube, que será prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Verso 16. Y el rey le dijo: ¿hasta cuántas veces he de conjurarte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él le dijo: yo vi a todo Israel esparcido por los montes. ¿Cómo estaba Israel? Esparcido, regados. Como muchos cristianos en este tiempo andan regados. No están congregados, no están juntos, andan regados. Dice, estaban esparcidos por los montes como ¿qué, hermanos? Como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: estos, los que están regados, los que no tienen pastor, no tienen Señor. No tienen un Señor. ¿Por qué nosotros cuando hablamos de Jesucristo tenemos que usar la palabra Señor Jesucristo? Porque Él es el Señor. Cuando hablamos de Jesús, hermanos, personalmente no me gusta usar el nombre propio de Jesús solamente a secas. Porque Él no es más Jesús nada más. Él es el Señor Jesús. Y los que no toman en cuenta al Señor Jesús es porque no tienen Señor. Y necesitan un Señor. ¿Por qué necesitan un Señor, hermanos? El Señor representa pertenencia. Cuando hablamos del Señor, nosotros le pertenecemos. Somos del Señor. Amén. Y las ovejas que andan descarriadas, las ovejas que no tienen pastor, que andan regadas por los campos, esas ovejas, hermanos, no tienen un Señor. No pertenecen a nadie. ¿A quién pertenece usted, hermanos? ¿Usted es del Señor Jesucristo? Entonces debe seguir a su pastor. Siga al Señor Jesucristo. No camine por donde usted quiere caminar. No se vaya para donde usted se quiere ir. Usted cuente primero con el Señor. Las ovejas que andan regadas y esparcidas no tienen Señor. Además, hermanos, la palabra Señor no solamente representa pertenencia, sino representa autoridad. ¿Por qué tengo que consultar con Dios? Porque Él es la autoridad. Él es el que determina si lo puedo hacer o no. ¿Por qué usted cree que los niños vienen y le piden permiso a los papás cuando quieren hacer algo? Porque los papás representan autoridad para ese niño. Los niños que hacen lo que les viene en gana, ellos no toman en cuenta, nunca han tomado en cuenta la autoridad de sus padres. Pero los papás tienen autoridad y los niños cuando ya entienden eso, ellos antes de hacer cualquier cosa, antes de irse con sus amigos, vienen a casa y consultan con sus papás. Piden permiso. Si papá le da permiso, va, y si no le da permiso, no va. Nosotros como ovejas del Señor
pertenecemos a Dios, pero además de todo, hermanos, Él tiene la autoridad. Yo no hago lo que quiero. No puedo seguir haciendo lo que quiero. Tengo que darle la autoridad al Señor. Señor, si tú quieres, si tú permites, si tus planes es que yo haga tal y tal cosa, entonces lo haré. Pero si no, no lo haré, Señor. Porque tú tienes autoridad. Dios tiene la autoridad. El pastor tiene la autoridad, hermanos. Amén. Además de todo, hermanos, las ovejas deben ser obedientes al pastor. Deben obedecer, hermanos, fielmente lo que el pastor les indique. ¿Para dónde va el pastor? No sé, pero no sé para dónde nos lleva, pero él dice que vamos para allá y nos vamos para allá. Obedientemente. La oveja cuando sale de, hermanos, cuando la oveja sale del redil y va al campo, la oveja no determina a dónde quiere ir. Es el pastor quien decide a dónde las quiere llevar. Y la oveja simplemente va en obediencia a su Señor. Porque Él es el que manda y la oveja es la que obedece. ¿Qué estamos haciendo esta mañana aquí nosotros en la iglesia? Obedeciendo al pastor. ¿Qué dijo el pastor? No dejen de congregarse, porque se les puede hacer costumbre. Hebreos 10:25. Bueno, yo se los traduje de otra forma, ¿verdad? Más castellano. Pero eso es lo que quiso decir el Señor ahí. Entonces es importante que entendamos, hermanos, que necesitamos un pastor. Como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué sucede con los que no tienen un pastor, hermanos? Además de que no tienen quien los guíe y que están sin Señor, no pertenecen a nadie. Además de eso, hermanos, son presa fácil del enemigo, de los lobos rapaces, de las bestias del campo. En el capítulo número 34 de Ezequiel, vaya ahí por favor. Estamos quedándonos acá en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo número 34, vaya ahí por favor. Mire el versículo número 5. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, y están derramadas por falta de pastor. Está hablando de las ovejas. Están derramadas, esparcidas, regadas. Andan cada quien por su lado. ¿Quién sabe dónde andará la hermana? ¿Dónde estará el hermano? ¿Quién sabe? Andan esparcidos, derramadas por falta de pastor. Ellos no tienen pastor. Y fueron para ser comidas de toda bestia del campo y fueron esparcidas. Quiero que sepa algo, hermano. Estamos en Ezequiel capítulo 34 versículo 5. Después que el Señor explicó sobre la actitud del pastor hacia las ovejas, el Señor habla de las ovejas y dice que estas están derramadas por falta de pastor, y además de todo, como no tenían pastor y estaban perdidas en el campo, fueron para ser comidas de toda bestia del campo. El riesgo de andar sin pastor, hermanos, cuando una oveja se sale del redil, se sale del camino, hermanos, y se extravía y se queda sin pastor, está expuesta a que sea devorada. La va a devorar cualquier bestia del campo. Las ovejas, hermanos, no tienen habilidad de defenderse. No tienen manera de defenderse. Son nobles. Las ovejas son nobles. Por eso cuando hablamos del Señor Jesucristo, dice que fue llevado al matadero como oveja. Nobles. La agarran y se la llevan y no pilla, no se defiende. ¿Qué hizo el Señor cuando lo llevaron a crucificar? ¿Con cuántos palos se defendió? Ni palabras usó. Como oveja fue llevado al matadero. La oveja no tiene capacidad de defenderse, hermanos. Una cabra todavía se defiende un poco más. Todavía un becerro, una vaca se defiende. Pero una oveja no se defiende. La atrapan los lobos, las bestias del campo, y se la van a devorar. La van a comer. En otras palabras, hermano, todo aquel hermano, aquella hermana que no quiere un pastor, hermano, está expuesto a que ser devorado. Lo va a devorar el diablo. El Señor Jesucristo dijo que el diablo había venido para tres cosas: hurtar, se roba la oveja. ¿Qué más? Matar, mata a la oveja. ¿Y qué más?
destruye a la oveja. Se queda solo en el campo, eso es lo que le va a pasar. ¿Han visto vidas, hermanos, de gente que antes los mirábamos en la iglesia, cargaba Biblia bajo el brazo, eran fieles a su iglesia, asistían con regularidad, diezmaban y ofrendaban, pero de pronto se apartaron del redil, se apartaron del rebaño, y ahora ¿cómo los vemos? ¿Qué clase de vida llevan? Todos destruidos, han caído en los vicios, en las drogas y cuánta cosa, y los ha destruido el diablo. Sin Dios es todo lo que les espera a la gente, hermanos. Por eso que necesitamos un pastor que nos defienda del diablo, porque el diablo está buscando a quien devorar, según lo que dijera Pedro. El diablo está buscando a quien devorar. ¿Y sabe usted a quién va a devorar? No al rebaño que está en el redil, sino va a devorar a la que se quedó perdida, la que está en el campo, la que no se congrega, la que está esparcida. Van a ser presa, van a ser para ser comidas de toda bestia del campo. Y fueron esparcidas, dice aquí la palabra de Dios. Qué interesante, hermanos, presas fáciles. ¿Cómo necesitamos un pastor? Mira el capítulo 3 del libro de Génesis. Vaya ahí, por favor. Quiero enseñarle algo ahí porque es interesante. Porque muchas veces la gente, algunas de las ovejas se van de la iglesia porque no quieren oír al predicador. No quieren escuchar la palabra de Dios que sale de labios del predicador. Capítulo 3, verso 24. Vaya ahí, por favor. Mire lo que dice aquí. Echó pues fuera al hombre, después que pecaron Adán y Eva, Dios los sacó del huerto y los echó fuera y puso al oriente del huerto que da de Edén querubines. Los querubines son ángeles. Los ángeles en la Biblia representan los pastores. Los pastores son los ángeles que Dios tiene con un propósito en la iglesia. ¿Qué dice que otra cosa había? Y una espada encendida que se revolvía a todos lados. ¿Para qué, hermanos? Para guardar el camino del árbol de la vida. Había una espada encendida que no iba a permitir que el pecado entrara una vez más. ¿Sabe usted qué hace el pastor con la espada encendida? La espada es la palabra de Dios. Y el pastor, cada vez que se para en el púlpito, está con la espada desenvainada y la menea de un lado a otro, con el fin de espantar al enemigo, que no entre. Cada vez que el pastor predica un mensaje, no es para atacar a nadie en la iglesia, es para defenderlos. Es como el padre cuando habla con su hijo y a veces lo regaña. No es porque lo quiere maltratar, es porque lo quiere educar, porque lo quiere defender. Lo está tratando de proteger, cuidándole, advirtiéndole las cosas. La predicación es una advertencia, hermanos. Porque cuando usted salga de aquí, usted se va a enfrentar al enemigo. Y el diablo va a venir con toda su fuerza para atacar a la mente y al corazón de los creyentes. Pero para eso es que Dios ha puesto los querubines, los ángeles y la espada encendida que se revolotee, que se mueva para todos lados para, hermanos, defender el lugar santo de Dios. Ahora quiero que vea otro versículo. Está en Hebreos capítulo número 1. En el Nuevo Testamento, hermanos. Vaya ahí, por favor. Hebreos capítulo 1, versículo 7. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros, ¿cómo los hace? Llama de fuego. Estamos en Hebreos 1, 7, hermanos. Dios hace que, dice, a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Todo con el único propósito, hermanos,
A lo mejor la oveja no le gusta como lo dice el pastor. A lo mejor no le gustan las predicaciones de su pastor, pero es simple y sencillamente porque el pastor está procurando defender las ovejas. Porque de lo contrario serán presa fácil. Hay muchos que se han ido de la iglesia solamente porque se ofendieron por las predicaciones que salieron en el púlpito. ¿Sabe? Alguien me dijo un día de ciertas personas que se habían ido de la iglesia. Dices que la predicación es muy directa, muy dura. En otras palabras, es por causa de la predicación que algunas personas se apartan de la iglesia. No comparto esa misma idea, ese mismo pensamiento. No es la predicación lo que hace que la gente se aparte de la iglesia. Lo que hace que la gente se aparte de la iglesia es el pecado que está en la gente. No es la predicación. Toda predicación, hermanos, no es con el fin de humillar a nadie. No es con el fin de aplastar a ninguna persona. Es con el fin de ayudarle. Para que se levante y crezca. Para que arregle su vida. Para que cambie y sea mejor. Para eso es la predicación. Pero la gente defiende su pecado. Y cuando en el púlpito se menciona el pecado, que dicho sea de paso, hermanos, el predicador no conoce su vida como para saber qué pecados anda usted practicando. Como para que digas que me lo está diciendo a mí. No, el pastor no sabe cómo usted anda, qué hizo durante la semana. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios fue el que le dio al predicador el mensaje para predicarlo el domingo. Y en el domingo hablaron de aquellos temas que nosotros no queríamos que hablaran. Y nos ofendió, nos dolió. Era para nuestro bien. Era para enderezarnos, era para que compusiéramos nuestra vida, porque la tenemos muy desarreglada. Pero nos ofendimos y nos fuimos, y afuera estaba el diablo como un león rugiente y nos dio el zarpazo. Nos agarró. Así es como Dios trata de defendernos, hermanos, con su palabra, con la llama de fuego, con la espada del Espíritu, para que nosotros permanezcamos santos en la presencia de Dios. Además, hay una cuarta cosa, hermanos. Las ovejas que no tienen pastor, no solamente no tienen quien las guíe, no solamente están sin Señor y son presa fácil del enemigo, pero también son humillados o afligidos, hermanos. En el libro de Zacarías, volvemos al Antiguo Testamento. En el libro de Zacarías, Zacarías es casi el último libro del Antiguo Testamento, hermanos. Vamos ahí, es el penúltimo. De Zacarías está Malaquías. Capítulo número 10. Zacarías 10. El versículo número 2. El versículo 1 dice: pedid a Jehová lluvia en la sazón tardía, en el tiempo tardío, en el tiempo cuando ya no hay, cuando no es tiempo de lluvia. Dice: Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante, hierba en el campo a cada uno. Noten quién lo hará. Dios lo hará. Dios lo puede hacer aun cuando ya no sea tiempo de lluvia. Dios puede mandar lluvia si le pedimos a Dios. El verso 2 dice: porque las imágenes han hablado vanidad y los adivinos han visto mentira y han hablado sueños vanos. En vano consuelan, por lo cual se fueron ellos como ovejas, fueron humillados porque no tuvieron pastor. Fueron humillados porque no tuvieron pastor. Esto es de lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Por qué la predicación nos habla tan directo al corazón? ¿Por qué nos apunta directo, hermanos? Porque Dios está tratando de liberarnos. Está tratando de librarnos de que no seamos humillados, que no seamos maltratados. Amén, hermanos. Gracias a Dios por su bondad, su misericordia y su sabiduría que Él muestra para con nosotros. Tenemos, hermanos, la bendición de contar con nuestro Dios. Él dice que si nosotros nos vamos tras los ídolos, tras las imágenes, tras los adivinos, ¿y cuánta gente no anda haciendo eso, hermanos? A los encantadores de sueños y cuánta cosa, hermanos, consultando
vanamente a estas personas, dice que entonces estas personas, por lo cual se fueron ellos como ovejas, ahí fueron con la cabeza agachada detrásito de ellos y fueron humillados. No hay ninguna cosa que una persona haga, hermanos, que saliéndose del camino de Dios, que le pueda ir bien. Nada le puede ir bien. Vamos a tener dificultades, vamos a tener graves problemas, hermanos, por no haber nosotros querido hacer las cosas como Dios nos había dicho en su palabra, porque no quisimos hacerlo como Dios quiso y lo hicimos como nosotros quisimos. Quiero que vea algo ahí en el capítulo 2 de Jeremías, porque comparando con lo que dice aquí Zacarías, en el libro de Jeremías, vaya ahí por favor al capítulo número 2. Quiero que veamos algo aquí, el versículo número 11. Jeremías 2. El versículo 11 hasta el 13, donde dice: si alguna gente ha mudado sus dioses, ha cambiado sus dioses, bien que ellos no son dioses, pero mi pueblo, o sea, Dios está haciendo una comparación. ¿Quién de las gentes que tiene sus dioses, quién los ha cambiado? Pero mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Verso 12. Espantos, cielos sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová. Es interesante lo que va a venir cuando cambiemos a Dios, cuando dejemos al pastor de los pastores, cuando hagamos, hermano, lo que nos viene en gana. Va a venir espantos, va a venir tanta cosa, se va a horrorizar de las cosas que le van a venir. Verso 13, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y quiero que entienda aquí a lo que Dios se refiere. Él se refiere a su pueblo. No se refiere a otros pueblos, sino a su pueblo, a nosotros que somos su pueblo. ¿Qué son esos dos males que ha hecho? Me dejaron a mí, fuente de agua viva, por cavar para sí cisternas rotas que no detienen aguas. ¿Qué hizo el pueblo, hermano? ¿Qué hicieron las ovejas? Dejaron a Dios, fuente de agua viva. Si hay algo que necesitan las ovejas además de alimento, es el agua viva. ¿Y qué hicieron? Fueron y cavaron para sí cisternas. Es decir, no necesitamos a Dios, no necesitamos un pastor. Nosotros podemos alimentarnos solos, podemos conseguir agua de por sí mismos. ¿Para qué tenemos que ir a la iglesia? ¿Para qué tenemos que hacer como nos dicen en la iglesia? Hermanos, Dios tiene en sus planes, en su palabra, la forma correcta que nosotros debemos de hacer. Pero no lo queremos hacer como Dios dice, y entonces vendrán las consecuencias. Habrá, hermanos, humillación. Habrá, hermanos, aflicción a cada oveja que se aparta por su propio camino. Porque dice el versículo 3, hermanos, estos cavaron las cisternas y fueron cisternas rotas que no podían contener el agua. Por más que intentaron, por más que lucharon, hermanos, no hay, hasta el día de hoy, yo no he visto ninguna familia que se haya apartado del rebaño, hermanos, y que hayan permanecido juntos y que hayan podido crecer en el Señor. Por el contrario, siempre he visto las familias que se apartan del redil, las ovejas que se apartan del redil, siempre pierden la familia. Al último vienen quedando nada más papá y mamá porque ya tenían años y por ahí tuvieron una determinación de quedarse en el camino de Dios. Pero ¿dónde está la familia? Cavaron cisternas rotas que no detuvieron el agua. Se perdieron las familias, perdieron los hijos, ya no los pueden traer al camino de Dios. Los perdieron porque no quisieron un pastor, no quisieron que Dios los pastoreara. En el capítulo 17 de este mismo libro de Jeremías, vaya ahí por favor, capítulo número 17, el versículo 13. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan, quiero que noten aquí, hermanos, cuántos de los que lo dejan.
todos serán como avergonzados. No hay ninguno que se aparte de Dios que sea levantado en gloria. Todos serán avergonzados. Y los que de mí se apartan serán escritos en el polvo. En otras palabras, desaparecerá su memoria, porque dejaron la vena de aguas vivas a Jehová. Dejaron a Dios, la fuente de donde procedía el agua viva, solo para ir detrás de sus propias ideas. Qué interesante que la palabra de Dios nos diga semejante cosa. Mira el capítulo número 4 del Evangelio de Juan. Vamos al Nuevo Testamento y aquí encontramos al Señor Jesucristo hablando. Capítulo 4, Juan capítulo 4, el versículo 14. Mira lo que dijo el Señor acá en el Nuevo Testamento. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. Mas el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pedro dijo en el capítulo 6 de este mismo evangelio, hermanos, Pedro le dijo al Señor Jesucristo, ¿a quién iremos? Cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, a todos ellos, después que muchos habían apartado y ya no querían andar con él, voltea y mira a sus discípulos y les pregunta, ¿vosotros también os queréis ir? Y Pedro se adelantó y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién iremos? ¿Cómo podemos nosotros ni siquiera pensar que no necesitamos un pastor cuando lo necesitamos? Así que, hermanos, es importante que nosotros nos quedemos con nuestro pastor. Hay que buscar a nuestro Dios, que Él sea siempre nuestro pastor. Y por último, hermanos, quiero terminar nada más compartiendo esta última cosa. ¿Qué sucede si no tienen un pastor? Además de no tener quien los guíe, de estar sin Señor, además de ser presa fácil del enemigo y ser humillados y afligidos, estas ovejas sin pastor necesitan ser enseñados. Ser enseñados. En el Evangelio según San Marcos, vamos ahí por favor, el Evangelio según San Marcos, capítulo número 6. Marcos capítulo 6, vea una cita ahí, es la misma historia que leíamos en Mateo el capítulo 9. Pero acá en Marcos capítulo 6, el versículo número 34, mire lo que dice aquí la escritura. ¿Cómo lo expresa? ¿Qué es lo que dice el Señor? Verso 34, y saliendo Jesús vio grande multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué dice que hizo con ellos? Les comenzó a enseñar muchas cosas. ¿Por qué necesitamos venir al pastor? Porque necesitamos aprender de él muchas cosas. Ahora me pregunto, ¿qué les habrá enseñado el Señor a esas ovejas que estaban sin pastor? ¿Qué les habrá enseñado? Yo creo que lo que el Señor les enseñó fue lo que acabo de mencionar. No te quedes sin pastor porque no vas a tener quien te guíe. No te quedes sin pastor porque te vas a quedar sin dueño. No vas a pertenecer a nadie. No te quedes sin pastor porque vas a ser presa fácil del enemigo. Y no te quedes sin pastor porque vas a ser humillado. Una cosa es humillarse uno mismo, doblegarse al Señor, y otra cosa es que lo humillen a uno. El diablo todo lo que quiere hacer es humillarnos, maltratarnos y meternos en miseria y ponernos en causa de vergüenza. Pero el Señor les enseñaba, hermanos, las ovejas sin pastor necesitan que alguien les enseñe. Algunas veces les digo yo a los muchachos míos, cuando de pronto vemos algún video, algo de algún grupo musical, de los grupos nuevos que están surgiendo y andan tocando música que no tiene nada que ver con el cristianismo, y yo siempre les digo, ¿por qué razón ellos hacen eso? Porque no tienen pastor. Por eso hacen lo que hacen, por eso tocan la música que tocan. Andan cantando y bailando con la música mundana, y lo que están cantando se supone que es cristiano, pero todo lo que están haciendo es del mundo.
Es mundano. ¿Por qué lo hacen? Porque no tienen pastor que les diga, eso no se hace. Y son causa de vergüenza. Están trayendo vergüenza a la obra de Dios. Mira, quiero que vea otro versículo para concluir esta mañana, hermanos. Juan 10, 27. Vamos a terminar ahí. Juan capítulo 10. Bonito pasaje de la escritura. Juan 10, capítulo 10, verso 27. Terminamos ahí. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Qué importante es, hermanos, que las ovejas tienen que aprender. Las ovejas que andan sin pastor, derramadas y esparcidas y regadas por todas partes, sin brújula en su vida, necesitan que aprendan del pastor. ¿Qué cosas tienen que aprender las ovejas? Primero, tienen que aprender que tienen que tener pertenencia. El Señor dice, mis ovejas. Estas no son ovejas de cualquiera, son mis ovejas. Yo estoy pastoreando a las ovejas que son de mi propiedad. Y la pregunta aquí sería, ¿usted es una oveja del Señor? ¿Es una oveja del pastor? Porque si no es usted una oveja del pastor, usted no tiene pastor. Pero usted necesita un pastor. Por eso el Señor dijo, mis ovejas. Y luego dice, oyen mi voz. Oyen mi voz. Hace un rato les mencioné acerca de este tiempo que hemos estado sin tener servicios en la iglesia, pero que ustedes no han dejado de oír la voz del pastor. Porque semana tras semana, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, ustedes han oído la voz del pastor. Porque hemos seguido predicando la palabra de Dios y lo hemos estado llevando hasta la comodidad de sus casas a través de las páginas del Facebook o el YouTube. Usted pueda escuchar los mensajes ahí. ¿Y quiénes son los que escuchan? Mis ovejas. Estos mensajes, hermanos. Miren, en el internet hay muchos predicadores. Hay muchos predicadores. Usted puede escuchar cualquier predicador. Pero cuando usted entiende que usted tiene un pastor, usted quiere oír a su propio pastor. Usted escucha a su pastor. Es importante eso, hermanos. Pero además de eso dice, mis ovejas, que son de mi propiedad, ellas oyen mi voz. Y luego además de todo, porque luego algunos dirán, hermano, pues yo sí estoy escuchando la voz de Dios. Tengo que ser del rebaño. Ah, ok, muy bien. Pero hay, hermanos, sin duda alguna, hay otro principio fundamental que nosotros podemos y debemos de conocer para saber si somos del rebaño del Señor. Primeramente, cuando oímos su voz. Segundo, cuando Dios nos conoce. Dice el versículo, y yo las conozco. No importa lo que yo diga, lo que importa es lo que Dios diga. Yo puedo decir, yo soy del Señor, pero el Señor dice, yo te conozco. Yo te conozco, yo sé quién tú eres. Dios no toma y mete a su rebaño ovejas que no son de su propiedad. Él tiene en su propiedad solamente las ovejas que son de su rebaño. Si alguien se mete, el Señor la saca. Dios no le permite que esté ahí junto con sus ovejas. Todas las ovejas oyen su voz y el Señor las conoce. Y cuando el Señor conoce a sus ovejas, no tiene ningún problema de ir al frente y ellas detrás de Él, porque sus ovejas lo siguen. Sus ovejas lo siguen. Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿A quién estamos siguiendo nosotros, hermanos? Debemos permanecer siguiendo al Señor. Cuando nosotros aprendamos a seguir al Señor, no importa los vientos contrarios, las doctrinas que vendrán, las doctrinas que lleguen, usted va a permanecer con Cristo. Porque estamos siguiendo al Señor. Es la única manera que nosotros podemos continuar en el camino, siguiendo a nuestro Dios, a nuestro pastor. Hagamos del Salmo 23 un salmo propio. Digamos, porque siempre usamos el término, como dijo David. ¿Por qué no hacemos como dije yo? Yo lo dije. Jehová es mi pastor. Eso es lo que yo digo. ¿Se acuerdan del canto, aquel canto que cantábamos? Que dice algo así más o menos. He decidido seguir a Cristo. Y Cristo dijo, yo soy el buen pastor, ¿se acuerdan? He decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Es decisión propia. Yo lo decidí. Pues de hoy en adelante yo decido que Jehová es mi pastor.
que Cristo es mi pastor y yo no lo voy a dejar por nada. Yo voy a estar con Él. Y cuando Él se congregue, porque Él dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí voy a estar yo en medio de ellos. Donde esté mi Cristo, donde esté mi pastor, yo quiero estar con Él. Que esa sea la decisión determinante para cada uno de nosotros en el día de hoy, hermanos. No nos apartemos nunca. No nos desviemos. No nos quedemos solos porque tenemos un pastor. Y si estamos sin pastor, corremos mucho riesgo. Así que quedémonos en el Señor y busquemos agradarle a Él en todo. Hay que hacerlo como dice el versículo 27 de Juan 10. Hay que hacerlo de esa manera. Oír su voz. Dejar que Él nos conozca. Y seguirlo a Él. Que ese sea el camino, el propósito del camino que continuemos nosotros de hoy en adelante. Inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos para terminar con esta oración. Mi Dios, damos gracias, Padre, en esta mañana, en esta hora del día, Señor, por la bendición de poder estar en tu presencia. El poder disfrutar de tu palabra y poder gozar, Señor, de todo lo que has derramado sobre nosotros. Gracias por ser nuestro pastor. Gracias por preocuparte de nosotros. Como pastor, Señor, tú nos guías. Como pastor nos has protegido. Nos has dado tu nombre. Hemos sido de tu pertenencia. Como pastor, Señor, nos cuidas, nos proteges del adversario. Pero también, Señor, nos ayudas, Padre, para que nosotros no seamos avergonzados, que no seamos destruidos, que no seamos humillados. Y sobre todo, Señor, cada día con tu palabra, tú nos instruyes, tú nos enseñas, nos muestras tu voluntad y nos guías a esos lugares de delicados pastos donde nos haces descansar. Mi Dios, gracias por esta bonita mañana. Bendice a mis hermanos. Sé con cada uno de los que han llegado. Ruego por los que están en casa, los que no pudieron venir en el día de hoy, para que ahí donde se encuentran, tu mano poderosa esté con ellos y hables a los corazones también. Que al escuchar el mensaje también puedan disfrutar y gozar de la enseñanza de tu santa palabra. Al terminar, ve con cada uno de nosotros. Guárdanos en tu preciosa mano. Protégenos de cualquier percance en el camino. Llévanos con bien hasta nuestras casas. Te lo pedimos todo confiando en que tú seguirás como nuestro pastor, guiándonos a todo lugar y en toda ocasión, Señor, para honra y gloria de tu nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén.